Bueno, hola, te saludo, mi nombre es Miguel Ángel, bienvenida al Antroporadio. De verdad, muchísimas gracias por estar del otro lado, muchísimas gracias por brindarme nuevamente tu tiempo y tu atención. Bienvenido a un nuevo programa de Pienso Luego Resisto, porque yo pienso para resistir, reflexiono para resistir, yo pienso y luego resisto, siento y luego resisto, amo y luego resisto, viendo al pensamiento crítico y a la reflexión sobre el mundo en el que vivimos como una forma de resistencia. Hoy vamos a hablar sobre el capitalismo, un modelo económico que ha dejado de ser simplemente económico y se ha convertido en una forma de vida, en una forma cultural, en una forma política, en una forma social, la más expandida en todo el mundo, el modelo económico hegemónico que ha definido muchas de las formas de vida que tenemos en el siglo XXI. Esta llamada mercantilización de la vida, ver a la vida como un producto del mercado y al tiempo como un producto que yo intercambio por capital, por dinero. Yo vendo mi tiempo para tener un ingreso material. Este juego del capitalismo al cual se nos ha sumido en el siglo XXI y se nos ha convencido por las normas del poder que es el único modelo viable y sostenible para la historia de la humanidad. Por esto yo considero que es importante verlo con una lupa, reflexionar sobre el capitalismo, mirarlo de forma crítica, entrar en debate sobre lo que significa el capitalismo y sobre cómo el capitalismo ha transformado nuestras formas de vida y cómo nos ha llevado como detonante económico, social y político a las grandes crisis que enfrenta la humanidad en el siglo XXI. Otro tema que lo empezamos a tratar en el último programa, si no lo has escuchado te invito a que lo hagas, y es a través de Walter Benjamin, esta cuestión del el dinero, ¿no? El culto al dinero, las formas de vida de la sociedad actual que le rinde culto a un único Dios que es el dinero, es decir, viendo al capitalismo como religión. A través de este pensamiento de Walter Benjamin, donde vemos que la religión, capitalismo, se convierte casi que en una secta donde se le rinde culto y pleitesía al dinero, y donde estamos prácticamente obligados a creer que la vida gira en torno a conseguir un bien material, como lo es el dinero, y acumular capital, y sostener estas divisiones sociales y estas clases sociales que están tan determinadas y tan separadas en el mundo del siglo XXI. Por esto es que yo considero que es importante ver al capitalismo con una lupa, reflexionar sobre él, pensarlo, debatirlo. Y por este punto quiero comenzar. No es fácil hablar de capitalismo, ya lo mencionaba en el cierre del último programa. En la actualidad, cuando uno menciona la palabra capitalismo, pues genera muchas percepciones erradas en diversos sectores de la sociedad. Algunos piensan que nadie es apto para hablar de capitalismo y defienden esa tesis a partir de que todos nos beneficiamos de él, todos nos beneficiamos del capitalismo. Si yo tengo un celular o un computador, pues no puedo criticar al capitalismo porque sería un hipócrita al no aceptar que gracias a él tenemos un estilo de vida, digamos, más digno, ¿no? Y esto lo quiero poner entre comillas, versus, por ejemplo, África u Oriente. Algunos otros prefieren ni siquiera mencionar la palabra, y esto es porque actualmente existe una estigmatización frente a estos conceptos. Hablar sobre capitalismo se tacha de marxista, izquierdoso, mamerto, hippie, politiquero, reaccionario, violento y pues demás expresiones despectivas a quien hace una crítica al capitalismo. Y yo primero considero que esto es una muestra clara de la desinformación generalizada que existe sobre lo que realmente significa el capitalismo como modelo económico global e indiscutible. Y también es una muestra de cómo ha calado en la sociedad la mala campaña que le hacen los medios de comunicación al ejercicio político de la protesta, ¿no? Al pensamiento crítico, al debate político. Es como si hoy en día pensar fuera nocivo, fuera destructivo. Seguido a esto también creo que polarizar el debate del capitalismo, asumiendo que hablar sobre capitalismo es una postura de izquierda o, o es una política reaccionaria o es una forma de ver, digamos, el capitalismo como violento, pues yo creo que afirmar esto es ignorar la importancia que demandan estos debates en la actualidad. Y yo creo que hablar del capitalismo no solo es importante porque nos permite entendernos a nosotros mismos, sino también nos permite entender las grandes crisis que enfrenta el ser humano en el siglo XXI. Y además de simplemente entenderlas, pues hablar de capitalismo nos permite pensar posibilidades concretas de transformación social para futuras generaciones. Entonces,
Las preocupaciones sobre la devastación y la barbarie a la cual nos ha sumido el capitalismo moderno, yo pienso que no son cuestión de un sector en particular. No es un debate por allá de los economistas o de los politólogos o de los sociólogos o de algún partido político o, o solo de los estudiantes de ciencias políticas. Yo considero que hablar sobre capitalismo es algo que concierne a la raza humana, a cada uno de nosotros. Porque aunque lo queramos negar o a veces se quiera tapar el sol con un dedo, todos nosotros somos víctimas de estas formas de destrucción y de enajenación de los individuos que ha permitido y que ha posibilitado y que ha financiado las formas del capitalismo en el siglo XXI. José María Aranda, eh, él hace un ensayo sobre la ética de Jorge Richman y él afirma lo siguiente, les voy a compartir una cita. En un periodo de algo más de 2 siglos, el capitalismo ha demostrado su extrema capacidad de destrucción socioambiental. Los problemas estructurales del poder, la dominación y el régimen de acumulación y reproducción de capital han marcado los tiempos de la humanidad, aún más en la llamada época moderna, y han arrasado literalmente a su paso con los humanos y buena parte de su entorno al imponer ritmos de producción y de vida contrapuestos a los naturales, además de alterar los lazos entre humanos y no humanos a una velocidad inusitada. Con respecto a esto, eh, como decía el profesor Renan Vega, las llamadas fuerzas productivas hoy más bien se han vuelto en fuerzas destructivas. El profesor Renan Vega Cantor, de 1958, historiador, investigador, escritor colombiano, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital, economista, magíster en Historia de la Universidad Nacional, doctor de la Universidad de París y diplomado de Historia de América Latina por la Universidad de París, la Universidad de Sorbona, ya plasmaba en uno de sus libros que a mí más me gusta y que más me parece que tratan de una forma muy sencilla y muy pedagógica y muy bonita esta cuestión del capitalismo, El caos planetario, ensayos marxistas sobre la miseria de la mundialización capitalista, escrito en 1999, él ya plasmaba sus preocupaciones frente al impacto negativo que desencadenaría en toda la humanidad el capitalismo. Y no simplemente el capitalismo como tal, sino ver al capitalismo como la única estructura social y económica y política aceptable, como único proyecto de salvación y como la luz que guiaría al ser humano en el mundo de las incertidumbres y los miedos. Un falso Mesías vestido de oro. La acumulación de bienes y el dinero convertido en poder. Ya Marx nos hablaba en el siglo XIX sobre lo peligroso que sería para nosotros el aceptar al capital, ¿no?, como único regulador de todas nuestras relaciones humanas. El profe Renan, un año antes del paso al nuevo siglo, 1999, ya veía con desconfianza la falsa alegría con la que se vendía el progreso, el proyecto americano de progreso. Y yo creo que hoy leer estos autores es como ver, es como ver a los ojos a una pitonisa que nos auguró destrucción y malestar en nuestro camino, que igual parecía no tener importancia. Era una reflexión filosófica, económica, política, muy interesante, pero de poca validez práctica, decían algunos autores. Vemos los supermercados abastecidos, los colegios funcionando, los jóvenes entrando a la universidad, los ancianos asistiendo al sistema de salud, los conciertos llenos, los teatros y los cines repletos de amantes del séptimo arte. La gente está feliz. ¿Por qué preocuparnos? Ya pasaron las guerras mundiales, el ser humano no volverá a caer en la misma trampa, el capital nos va a liberar de nuestros impulsos destructivos. La democracia nos permitirá elegir a nuestros líderes. El flujo económico será transparente y justo. El medio ambiente será resultado de nuestro actuar responsable. Solo nos esperan buenos tiempos, y el ser humano se encamina a recorrer los tiempos más prósperos que ha podido imaginar. Esto se nos decía durante el siglo XX. Y a partir de estos argumentos se justificaba la dominación del capitalismo a toda forma de vida. Ahora yo te digo, pon una pausa y mira a tu alrededor. ¿Será que esto es cierto? La mundialización del capital genera agudos problemas, ¿no?, que involucran a las poblaciones enteras.
Es decir, como aparece por ejemplo con la desaparición forzada del campesinado y la aterradora y descontrolada urbanización de todo el mundo. Algunos síntomas de esto son desarrollados por Eduardo Galeano en su libro La ecología en el marco de la impunidad, escrito en 1996. Él dice, y les voy a compartir un fragmento: las frustraciones que originan la contradicción entre las bellezas que anuncian los medios electrónicos de comunicación y la imposibilidad real de disfrutarlas, la descomposición social y oral de importantes sectores de la población juvenil e infantil de todos los distintos continentes, etcétera, pone de manifiesto la magnitud de la andanada neoliberal del capitalismo mundial, que se puede considerar como una acción consciente de los ricos y poderosos del mundo contra los pobres y desválidos del planeta. Ya nos muestra entonces que el capitalismo no es algo como que apareció de la nada o no es algo así como que sea una coincidencia que está afectando nuestras formas de vida. Es un proyecto, es una idea que se esparce a través de la humanidad y que está financiada por unos grupos y unas élites muy específicas. Ahora bien, estos temas no son novedosos, ¿no? Estas reflexiones sobre el peligroso abismo en el que se ha sumido la humanidad ya se venían pronosticando desde el siglo XIX. Marx, Nietzsche, Freud, los llamados maestros de la sospecha. Ellos desconfiaron de la razón como el instrumento que nos iba a llevar a la tan anhelada tranquilidad social. Ellos realmente estaban pronosticando que si el ser humano no adoptaba una postura crítica sobre su realidad y una verdadera noción de responsabilidad en cada uno de sus actos, por pequeños que parecieran, el devenir sería la materialización de unos pocos dominadores sobre millones de dominados. Es decir, lo que iba a pasar, lo que ellos pronosticaron que iba a pasar es que se iban a destruir la subjetividad de los individuos. Se iba a someter a gran parte de la humanidad a estructuras ideológicas prefabricadas. Y pues yo hoy digo que lastimosamente tuvieron razón. Lo que leemos ahora en las escuelas, en las clases de filosofía, todas estas ideas que parece que estuvieran encerradas en las clases de filosofía y en las facultades de filosofía, todo esto que estos autores describieron como un futuro posible, hoy para nosotros como ciudadanos del siglo XXI es una realidad, es nuestro pan de cada día. Y lo voy a desarrollar, miren. Marx dijo que si todos los proletarios del mundo no adquiríamos o no adquirían conciencia de clase, entendiendo en qué posición social están ubicados y por medio de la revolución del proletariado le arrebatan el poder a los burgueses, los dueños de los medios de producción sobreexplotarían su fuerza de trabajo, convirtiendo a la humanidad en unos pocos dueños de las máquinas, grandes monopolios globales, empresarios multimillonarios y a otros millones en mano de obra barata y calificada. Eso es exactamente lo que está pasando hoy en día. Nietzsche dijo que si el ser humano no construye su propia identidad moral por medio de la aceptación de la nada, este llamado nihilismo, y encontrando en sí mismo su propia voluntad de poder, esta sería reemplazada por una moral globalizada y general, arrebatándole a los individuos su capacidad de crítica, sometiéndolos a una idea mundial de lo que debería ser la moral del ser humano y su identidad cultural respectivamente. Esto es exactamente lo que está pasando en el siglo XXI. Y Freud dijo, ¿qué nos enseñó Freud? Que si no cuestionamos e indagamos nuestro trasfondo emocional, fijándonos en nuestros sueños, que es donde está lo reprimido, recordando nuestro pasado para identificar las causas de nuestros trastornos y nuestros miedos, nos veríamos zarandeados por nuestros impulsos y deseos no cuestionados, perdiendo nuestra capacidad de decisión. Y aún más preocupante, entregando a una fuerza mayor, a una fuerza superior, a mecanismos de control o a círculos modernos de poder cultural y religiosos, la posibilidad de llenar nuestro subconsciente con la información necesaria para que nos convirtamos en dispositivos para lograr sus propios intereses. Y yo considero que esto también está pasando en el siglo XXI. La forma en cómo vivimos en el siglo XXI lastimosamente le da la razón a
a los miedos que tuvieron estos tres grandes maestros de la sospecha hace un par de siglos. Esto parece confirmar que el ser humano enfrenta múltiples crisis sociales, culturales, personales, estructurales a comienzos del siglo XXI, resultado de la devastación y la barbarie, ¿no?, que se ha esparcido pues gracias a estas formas de dominación y esclavitud del capitalismo moderno. Eso ya lo hemos desarrollado. Sin embargo, también hay que tener en cuenta una cosa, y es que ya hablando desde el punto de vista pedagógico, cada generación se enfrenta a estas crisis de forma distinta. Es decir, su afección es relativa. Y yo me he dado cuenta, al hablar sobre estos temas con los niños, jóvenes y adolescentes de diferentes edades y con formas de vida completamente diferentes, que el profesor inevitablemente adapta su lenguaje a cada una de estas mundologías, porque cada una de las generaciones ve, asume, sufre y vive estas múltiples crisis y estas características del siglo XXI de una forma muy particular. En mi experiencia, digamos, como profesor de artes y más que como profesor de artes, como una persona que escucha a los niños, que dialoga con los niños y que escucha a los jóvenes, me he dado cuenta cómo cada generación de verdad asume esta crisis epocal de una forma distinta y se enfrenta a esta crisis desde su contexto particular. Y cada grupo prácticamente se convierte en un microcosmos. Y esto ocasiona que poco a poco los profesores adquiramos un panorama más amplio de lo que significa el ser humano, de lo que implican estas problemáticas en sujetos de diferentes edades. Y yo creo que es a través de esta retroalimentación constante, de este diálogo constante, de esta escucha democrática, justa, a través de la autonomía y de la libertad, como podemos y podremos construir diferentes propuestas alternativas para profundizar sobre estos temas. En este aspecto yo creo que la labor del profesor deja de ser un simple empleo, digamos, y se convierte en un dispositivo político y social que integra las preocupaciones, los miedos, las expectativas, las incertidumbres de individuos de todas las edades. Es como si a través de la práctica pedagógica adquiriéramos un vistazo general de cómo en cada momento de la vida estas problemáticas tienen una forma de entendimiento diferente y particular, una profundidad distinta, una relevancia específica. Por eso yo creo que los lenguajes en el aula de clases cambian conforme a cada etapa que el niño va experimentando. El profesor muta, salta de una a otra para generar lazos de entendimiento. Es como si el profesor fuera un camaleón constante, ¿no?, que se adapta conforme a cada curso, grado, grupo o como se quiera llamar. El profesor experimenta y asume estos riesgos. Entonces, dicho esto, retomando un poco lo que hemos hablado en los programas pasados, en el programa de hoy, ¿cuáles son las características de estas crisis? ¿De qué crisis puntualmente estamos hablando? Porque es que hablar de crisis suena como muy general. Hay muchos tipos de crisis. Entonces lo que yo pretendo es un poco entender de qué crisis puntualmente estamos hablando. Y obviamente yo lo hago y lo quiero hacer es a través de los niños. Preguntarle a los niños y hacer una lectura de las múltiples crisis que los niños consideran que deben ser tenidas en cuenta. Las crisis que en ellos generan preocupación, intriga, nostalgia y también ganas de aprender y de profundizar, ganas de ponerlas en tela de juicio. Y conforme a cómo pasa el tiempo, yo me doy cuenta que cada uno desde su individualidad asume preocupaciones distintas y vibra a la par con incertidumbres muy concretas. Cada generación carga su propia cruz. Todas las generaciones y todos nosotros estamos tratando de entender el mundo en el que vivimos y todo el día nos preguntamos por qué las cosas son de una forma y por qué no son de otra. Me he dado cuenta en términos muy generales, no voy a profundizar en este punto, pero me he dado cuenta en términos muy generales que la niñez y a la niñez y a los chicos más jóvenes les perturba la adicción a la tecnología, como todo lo que los rodea es tecnología, tecnología, tecnología. A los adolescentes les preocupa la estupidez, los excesos, la adicción, la sobreexposición al consumo de cultura basura. Los jóvenes, la juventud reprimida y deprimida por naturaleza. Me he dado cuenta que se preguntan por qué encontramos consuelo en las drogas. Y cuando hablo de las drogas, pues hablo de las drogas clásicas y pues también de las drogas que socialmente están aceptadas, como la televisión, la pornografía, el alcohol, el cigarrillo, etc. Y estas tres generaciones, de hecho, para mi sorpresa, ellos subrayan de forma colectiva, y aquí estoy citando a los niños puntualmente, ellos dicen que notan y que ven y que sienten a los adultos temerosos, miedosos.
Ellos dicen y me cuentan que ven cómo sus padres tratan día a día con el sudor de su frente salvarse a sí mismos y salvar a sus familias. Los ven expectantes al mismo tiempo que los ven aterrorizados. Y a los ancianos o a los adultos mayores los describen como una generación de observadores, casi sintiendo cómo la vida se desborona, cómo el tiempo los arrincona frente a un abismo inevitable y cómo los llamados valores morales, principios, buenos actos, maneras correctas, se desvanecen en un panorama donde ya no se sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo, como una nube grisácea donde tomar una postura parece radical y donde juzgar el comportamiento del otro, así sea de forma constructiva, se ve como un acto violento de odio y de discriminación. Dicho esto, pues aprendemos mucho más de los niños, ¿no? Y esto es evidente para todo aquel que alguna vez haya pasado por esta hermosa labor docente. Entonces, ahora bien, el panorama parece muy amplio. Entonces yo lo que he buscado es que para poder trabajar de una forma pedagógica concreta y provechosa, he querido como desarmar un poco este concepto de crisis del siglo XXI, como pasarlo por un tamiz. Todas estas preocupaciones que los niños están plasmando, pues suenan muchas y suenan muy abstractas. Y yo le propuse a los niños un ejercicio donde me dijeran qué problemáticas puntuales quisieran identificar. Les pregunto qué cosas les preocupa, qué problemas creen que enfrentamos y se convierten en retos para el siglo XXI. ¿Cómo describirían el mundo contemporáneo? Y las problemáticas puntuales que ellos ven y que ellos sienten son las siguientes. El hambre, la falta de empleo, la desigualdad, la pobreza, la contaminación, la violencia de género, el uso de la mujer como un objeto sexual, esto evidentemente desde la pornografía, las campañas publicitarias con mujeres semidesnudas, la discriminación, el racismo, la decadencia de los sistemas de salud y de educación, la inmigración forzada, el individualismo, la indiferencia, la pereza, la decadencia cultural. Cuando hablamos de esto yo les preguntaba a qué se refieren con decadencia cultural y ellos me contaban o pues me decían que ellos a veces se dan cuenta que todas las películas son iguales y que toda la música suena igual y la verdad no me sorprende que sientan esto. El olvido sistemático de las minorías como campesinos e indígenas, las guerras mundiales, la extinción de los animales, el maltrato intrafamiliar, la depresión y la tristeza, el COVID-19, el aislamiento, es decir, la cuarentena, la muerte, la soledad, perder a un familiar querido, la falta de cuidado personal y social, la irresponsabilidad de la gente que no respeta la cuarentena y pues la pandemia en general. Entonces, conforme a lo anterior, yo tengo un panorama amplio sobre las múltiples crisis y las múltiples cosas que les preocupan a los niños, a los chicos. Entonces, yo creo puentes de conexión entre las diferentes problemáticas. Busco como una cohesión entre las diferentes perspectivas. Busco puntos en común, lugares de encuentro. Esto lo hago para focalizar y comenzar a trabajar desde núcleos de pensamiento muy concretos y definidos. No solo desde la reflexión, que es muy importante, sino también desde la acción. Entonces, como resultado y luego de una ardua investigación y teoricé todos estos temas que me plantaron los niños, encontré 3 grandes retos del ser humano para el siglo XXI. Número 1, la pandemia, evidentemente, el miedo y la incertidumbre que se esparcen de forma acelerada en todo el mundo a comienzos del 2020, la crisis sanitaria global que sacó a la luz todas nuestras crisis, el COVID-19 y cómo esto ha transformado nuestras formas de vida, los impactos de la cuarentena, los conceptos como cuidado personal y cuidado social, la educación a distancia, en concreto cómo el nuevo siglo pues está siendo marcado por una pandemia. Y yo considero que este tema no es menor y obviamente para los niños no pasa de una forma desapercibida. Segundo, la mundialización de la pobreza y la desigualdad global y pues todo lo que esto acarrea, ¿no? La inmigración forzada, la violencia, el maltrato familiar, la discriminación, el racismo. Cada vez más pobres y menos ricos con mayor poder. El subdesarrollo, la decadencia de la estructura social como la falta de hospitales, la educación de baja calidad, el difícil acceso a la educación superior, la delincuencia, la violencia a la mujer, y etcétera, etcétera, etcétera. Y el tercer tema que yo veo es la devastación ecológica global, los excesivos niveles de contaminación del siglo XXI, países periféricos como Bangladesh que están inundados de plástico, el impacto del cambio climático que provoca inundaciones y destrucción de ciudades enteras en Oriente, inviernos sumamente fríos
y veranos infernales, la extinción masiva de especies animales, entre otros problemas. Entonces, a partir de estos tres elementos, yo busco reflexionar junto a mis estudiantes sobre las problemáticas que los preocupan y comenzamos a desempolvar la creatividad. Yo busco motivarlos no solo a entender las grandes incertidumbres del ser humano, sino también a plasmar sus vibraciones y afecciones desde la composición artística y la expresión estética, que finalmente, y el programa anterior lo desarrollé un poco más ampliamente, entiendo que el arte es el lenguaje más apropiado para canalizar los pensamientos y las emociones con respecto a cómo nos sentimos frente a lo que está pasando a nuestro alrededor. Dicho esto, me propongo en los próximos capítulos comenzar a profundizar sobre estos tres campos. Primero, la pandemia, el miedo y la incertidumbre que se esparcieron a comienzos del 2020. Segundo, la mundialización de la pobreza y la desigualdad global. Y tercero, la devastación ecológica global. Lo que yo quiero es, a partir de estas tres problemáticas, comprender la condición humana del ser humano en el siglo XXI, para mirar cómo podemos transformar nuestras prácticas a la luz de las problemáticas y ver cómo a través del arte los niños se expresan y plasman su forma de verse a sí mismo y de entender el mundo en el que vivimos. Ya para finalizar, en el próximo capítulo voy a comenzar a hacer una descripción clara sobre lo que es el COVID-19 y la pandemia, y cómo la pandemia pues ha cambiado nuestras formas de vida, los impactos de la cuarentena y los demás temas a considerar. Entonces no me queda mucho más por decir. De verdad, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. De verdad, gracias por participar, gracias por escuchar. Valoro mucho tu presencia, siempre te lo digo. Y te envío un abrazo a la distancia. Espero que nos volvamos a encontrar para seguir construyendo desde la palabra y desde la escucha. Un abrazo y muchas gracias.